La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Pues he decidido hacerme mecenas, por fin. Llevo un tiempo escuchando y creo que sintonizo perfectamente con vuestra manera de hacer periodismo. Me siento informado verdaderamente, que creo que no es lo que últimamente sentimos desde otros medios. También me siento identificado con vuestra manera de ver el mundo y creo que era obligación mía ayudar a mantener el proyecto vivo y que dure muchos años y que mi hijo tenga la suerte también de poderlo vivir. Muchas gracias. radiocable.com/mecenas. La cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Sin el sistema judicial, sin la independencia del Poder Judicial, en este momento en España no habría democracia. Estamos leyendo los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios. Lo seguiremos haciendo con todo lujo de detalle, con profesionalidad y con proporcionalidad. Y lo único que les quiero decir es, parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. A lo que apelo es a que todos los diputados del Parlamento español, que no son corruptos, todos los diputados honrados, tengan la idea que tengan, impulsen una moción de censura. Para que nosotros algún día escogiéramos esa opción, teniendo claro que al final la opción es Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía, pues que hayan robado a manos llenas y se demuestre, evidentemente. Pero es que eso yo creo que estamos todos. Estaríamos Bildu, Compromís, BNG, todos aquellos que formamos... ¿Una sentencia bueno, o antes incluso? Yo creo que con, dijéramos, pruebas claras. De momento lo que tenemos son filtración. Esta legislatura, permítame que les diga, necesita ya un punto de inflexión, un punto y aparte. Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo. Me dirijo claramente al Partido Socialista. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno del Gobierno. No podemos continuar así. Que además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes.
Madina fue mi candidato. Es más, lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza. Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha. Y ahora se trata de saber si somos capaces de asegurar por nosotros mismos lo que Estados Unidos parece dispuesto a no seguir asegurando por su cuenta. Y esa era la pregunta. ¿Somos capaces? Deberíamos ser. Estamos leyendo los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios. Lo seguiremos haciendo con todo lujo de detalle, con profesionalidad y con proporcionalidad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, muy buenos días, cafetera. Qué tiempos convulsos los que vivimos. Bueno, finalmente todo ha explotado en el gobierno. Si ayer decíamos está al rojo vivo, al borde del terremoto, el abismo, pues parece que acertaban quienes decían hay algo que saldrá en verano que se lleva a Sánchez por delante. Lo decían algunos periodistas muy conservadores, eso que lo decían no con la boca muy grande, pero en las publicidades durante las tertulias, y siempre aprovechaban para decir no, de esta no sobrevive. Llevan desde Navidades. Lo que demuestra que el timing es perfecto, que hay quien conoce con mucha antelación los tiempos, las consecuencias, lo que se está investigando, y lo que da la impresión es de que hay alguien muy interesado en España para que Sánchez no llegue a final de mes, que es cuando va a salir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Alguien muy interesado en que esa sentencia termine por no salir adelante. Bueno, es difícil porque, como siempre hablamos en base a especulaciones de los oscuros callejones de la corte madrileña, pues nunca uno sabe dónde está la línea entre la verdad y la mentira. Pero hay que reconocer en todo caso que si en esta ocasión estamos ante una gran campaña de conspiración, han cogido carne, porque lo que no se puede negar es que el escándalo es de primera magnitud. Que si el secretario de organización del Partido Socialista había participado en amaño de contratos, corrupción, cobro de comisiones, está por ver que no haya sido para financiar al partido. Desde luego, la crisis es de primera magnitud y yo diría que muy merecida, si este es el caso. Pero ahora veréis, porque hemos pedido la opinión a un montón de oyentes de la cafetera. Os agradecemos mucho lo que habéis estado enviando. Os lo agradezco muchísimo porque los he estado escuchando esta noche. Algunas de las reflexiones son brutales, como siempre pasa cuando pedimos opinión, ayuda a la audiencia, a la comunidad cafetera. Ahora escucharéis porque hemos reunido un montón de reflexiones y algunas son muy sintéticas. Pero bueno, lo que ha sucedido. Finalmente ha explotado todo. Esta tormenta desatada por el informe de la Guardia Civil, de la UCO, ha golpeado al Partido Socialista. Yo diría que lo hace además en dos planos, que son muy devastadores, muy devastadores. Por uno, el más obvio, el evidente. Hombre, comisiones por 600.000 euros que se están calculando, adjudicaciones públicas salpicadas, empresas favorecidas, la conexión Santos-Cerdán, José Luis Ábalos, el antiguo colaborador Koldo García, una red que operaba desde Navarra hasta Madrid, que apunta al corazón mismo del Partido Socialista y de todo el engranaje institucional. Gravísimo. Ahora bien, hay otra que todavía es más corrosiva, que es la social, porque en el informe también se destacan maniobras para intentar amañar las primarias del Partido Socialista, aquellas que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General. El presidente insiste en que ganó por más de 17.000 votos, que en esas grabaciones solo se habla de falsear, de trampear 2 votos, pero el daño simbólico es gigantesco, gigantesco.
Veréis, la portada del periódico ABC esta mañana es de lo más elocuente, porque no se trata de números, se trata de legitimidad. Si las primarias de origen estuvieron contaminadas, la sombra alcanza todo lo que viene después. Así que ayer vimos a Pedro Sánchez compareciendo de forma urgente, la reacción fue rápida, eso es verdad, siempre es importante, pidió perdón. Bueno, después del protocolo Borbón, tampoco es que eso sea muy eficaz en España, pero tampoco viene mal que pida disculpas. Dijo que no debió confiar en Cerdán, anunció una auditoría externa, una reestructuración de la ejecutiva, que no se plantea un adelanto electoral, y dijo que esto no afecta al trabajo del gobierno. Aunque en este momento todo el mundo está cao técnico, dentro del gobierno, dentro del Partido Socialista, dentro de la militancia. Bueno, el tono muy medido, no recurrió al «y tú más». También se distanció de aquello de «no es una trama del PP, es una trama contra el PP» de Mariano Rajoy, pero en todo caso, pues difícil de asumir. En ese sentido, yo creo que acertó en el tiempo, en los tiempos de gestión de crisis, muy rápido, también pues con disculpas, sin excusas, tono creíble, decisiones rápidas, pero claro, sin su dimisión, que es lo primero que destacan esta mañana los periódicos, los medios de comunicación. Pero también dijo que va a emprender una auditoría para ver las cuentas del Partido Socialista, pero esto ya sabemos, tampoco revela los sobres en B, porque obviamente esos no están recogidos en la contabilidad general, y que hayan hecho caer incluso al secretario de organización del Partido Socialista tampoco borra los hechos. No basta con cortar una cabeza, la cosa es que pueda demostrar que hay otras cabezas esperando su turno. Porque además aquí la cuestión es que, caído ya todas las piezas y solo queda el rey moviéndose por el tablero, el siguiente en caer ante cualquier escándalo es el presidente del gobierno. Que yo en todo caso me plantearía una reflexión. ¿Cómo debe ser la oposición que ha hecho el Partido Popular para que, en lo poco que hemos testado nosotros, con la opinión de los oyentes y pidiéndoos vuestra ayuda y recogiendo algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar, la gente prefiere pasar página antes que verse con un gobierno PP-Vox? ¿Cómo estará el patio? ¿Qué es lo que nos revela esa oposición? Lo expresaba perfectamente Vicent con un mensaje que ponía ayer que dice, yo creo que van a alardear de que han cortado por lo sano, no como el PP, y en vista a la alternativa todos haremos como que nos lo creemos. Porque la alternativa es que el PP termine gobernando con Vox. Y eso me da la impresión que da mucho más miedo que cualquier Pedro Sánchez, incluso arrinconado, herido, como un jabalí en plena cacería, en plena montería. Pero bueno, la cuestión es que sí, vimos ayer todo un terremoto en el Partido Socialista, y decía también nuestro oyente, pero nadie habla de los corruptores. ¿Qué va a pasar con las empresas que pagaban las mordidas? ¿Habrá inhabilitaciones, sanciones ejemplares? ¿Vamos a tomar medidas para tratar de evitar esto en el futuro? Porque todo el mundo está esperando ver si cae el presidente del gobierno o no. Pero nadie habla de que se pongan medidas para evitar esto. ¿O nos creemos que va a ser el último gobierno salpicado por la corrupción? ¿Que caiga el gobierno hoy? Pues no lo sabemos. Puede pasar de todo. En este momento no se da la rebelión interna que sería necesaria. Los socios tampoco parecen dispuestos a una moción de censura. Sánchez tampoco ha dimitido, de manera que ahí se queda. Pero el desgaste está servido. Si la tensión era máxima, vamos a ver en las próximas semanas. Esto va a ser una merienda. Si logra sobrevivir, pues será el nuevo James Bond de la política española. Si no, pues otro líder devorado por el monstruo. Así que solo nos queda esperar. En todo caso, ya sabéis que en este programa tampoco tendemos hacia la exageración, ni tampoco a una angustia desmedida. Otros vendrán, el tiempo llegará y luego volverá a empezar el ciclo. Así es la vida, es el ciclo natural de las cosas. Y sobre todo, podemos decir con tranquilidad que por fortuna estamos en una comunidad en la que podemos tomarnos la mano, respirar, tomar un sorbo de café y mirar hacia adelante. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café?
Vamos a escuchar el análisis de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, lo que nos habéis hecho llegar, vuestras reflexiones muy interesantes. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Siempre por estar ahí, siempre por formar parte de esta comunidad, siempre por mantener la capacidad de ilusión y también la alegría, incluso en momentos de tanta dificultad. Esta mañana, en el periódico El Mundo, el informe Cerdán destapa una trama criminal en los 11 años de Pedro Sánchez. La corrupción en el PSOE fulmina a otro secretario de organización. Sánchez no asume responsabilidades y rechaza ir a elecciones. Los socios sujetan al gobierno para seguir pese a los escándalos, dice el periódico El Mundo. En el ABC, las dos derivadas a las que me refería antes, corrupción y pucherazo. Santos Cerdán dimite tras el informe de la UCO que destaca consistentes indicios del amaño de las primarias que auparon a Pedro Sánchez y el cobro de mordidas millonarias por obras públicas. También en el periódico La Vanguardia, a 5 columnas, el espacio reservado a los grandes acontecimientos informativos, Sánchez destituye a Cerdán, pero no convocará elecciones. En el periódico El País también, con la portada ocupada, los audios de las mordidas abren una crisis en el PSOE. La corrupción derriba a Cerdán y Sánchez pide perdón, dice el periódico El País en su portada. Así que ya veis, esta mañana la información viene totalmente señalada en esta dirección. Pedro Sánchez ayer pedía perdón y decía que él había motivado la caída de Cerdán. Han aparecido esos indicios y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso a lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista y por eso de nuevo quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Bueno, y ahora os cuento lo que me dicen a mí fuentes muy cercanas a la Moncloa, muy cercanas. En primer lugar, claro, esto es relato de parte. Difícil saber cuánto de sincero es o no. Pero Pedro Sánchez creía en la honestidad de Cerdán hasta ayer que salió publicado el informe. Esto es lo que me dicen. Que él, hace un mes y medio, cuando empezó a hablarse de que había un informe que iba a salir publicado, que por cierto, se dijo eso, pero hablaban de oídas, porque hablaban sobre un Audi. Yo he analizado las 400 y pico páginas, lo hemos hecho además aquí con el ChatGPT, con inteligencia artificial, buscando los detalles, y allí en ese informe no se habla de ningún Audi. ¿Os acordáis que atribuían en las tertulias, en los debates, atribuían a Santos Cerdán poseer un Audi, haber estado utilizando un Audi del que no se sabía? Bueno, pues en el informe de la UCO no se habla de eso. Así que, en todo caso... Pero bueno, sabéis que se empezó a especular en nuestro Madrid, en los oscuros callejones de la Corte, con que iba a salir publicado un informe de la Guardia Civil muy duro contra el secretario de organización, Santos Cerdán. Y Pedro Sánchez, lo que me cuentan, es que en aquel momento llamó a Santos Cerdán y le dijo, esto es verdad, y Santos Cerdán le dijo, te juro, presidente, que nada de esto es cierto, y que Pedro Sánchez le creyó. ¿Qué pasa? Que cuando ayer salió publicado esto, estalló de ira y le llamó y le pidió la cabeza, porque se sintió engañado. Bueno, aunque lo hubiera dicho hace un mes y medio, pues hombre, algo de eso puede haber. Tampoco creo que a Sánchez le hubiera hecho gracia. Claro, este relato, que explicaría por qué ayer estaba aparentemente tan enfadado Pedro Sánchez, pues cuesta un poco creerlo. Cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque deja a Pedro Sánchez impecable ante todo esto. Y seguramente es el mayor de los intereses de Moncloa ahora. Que pueda separársele, hacer un muro de contención, caído ya el secretario de organización, a mirar a otra cosa. Pero lo cuentan con absoluta firmeza, de la misma manera que dicen que en Moncloa no tenían información sobre el contenido de ese informe de la Guardia Civil.
que no lo habían querido pedir a la Guardia Civil, porque saben que si pides una cosa así te expones a una denuncia, que no se lo habían filtrado, que solamente sabían por los fragmentos que se iban publicando y que no sabían la dimensión y el alcance. Eso coincide con lo que ocurrió en la cadena SER hace 24 horas. Un micrófono abierto nos reveló este momento. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando es a la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir. ¿No? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? Un micrófono abierto, un pequeño terremoto, pero que nos revela que, en efecto, el desconcierto 24 horas antes de aparecer ese informe pues existía en el entorno de la Moncloa, así que tiene algo de coherencia ese relato con el que pretenden distanciar a Pedro Sánchez. Bueno, fijaos, lío monumental, ya os decía, en todo esto, y vamos a ver cuáles son las conclusiones que nuestra audiencia, que ya sabes, si algo podemos presumir en este programa, es de el nivelazo de nuestra audiencia. Reflexiones muy interesantes en esta mañana como las que hacía Vicent. Vicent, buenos días. Estoy escuchando varios programas de televisión y estoy un poco hasta los cojones de que esto se trate como un tema moral y como si fuésemos niños. Debería pedir elecciones, debería adelantar, debería dimitir. Y dimitiendo o convocando elecciones, ¿en qué va a cambiar la corrupción? ¿En quién cobra? Deberían tomarse más acciones, pero no valoran, nadie valora el que se cambie la ley de contratación pública, el que tengan que ser públicos los proyectos premiados, en que tenga que haber más supervisión, en que no se pueda hacer nada sin la firma de un interventor. No sé, eso es hacer algo contra la corrupción, pero el que simplemente pide elecciones y ¿qué? O vuelven a salir ellos o salen los otros, pero al final lo único que cambiaría como mucho es quién cobra. Y esto de todas maneras me parece que se está hablando como para niños, no para personas adultas. Tácticamente, ahora con todo el run de la corrupción, no puede pedir elecciones, igual que Mariano Rajoy no dimitió y pidió elecciones porque en ese momento, con el run de la corrupción, Ciudadanos podía quedar por encima de ellos y sería un desastre estratégico para el PP. Y por lo mismo, el PSOE tácticamente no puede pedir elecciones ahora. ¿Que nos quieren vender temas morales? Cuando esto nunca ha ido de temas morales y nadie piensa en temas morales cuando se presentan las elecciones, pues vale. Cuando salgamos de la guardería, lo veremos de otra manera. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Gracias, Vicent, del equipo de mecenas de la cafetera. Creo que es uno de los análisis más acertados que he escuchado en las últimas 48 horas, porque efectivamente, sí, tenemos aquí el plano moral, que nos puede parecer mejor o peor, pero el objetivo que persiguen es la caída de Pedro Sánchez. Porque si de verdad esto fuera una batalla contra la corrupción, ya estaríamos hablando de que por qué existen esas fisuras en el sistema, en la contratación pública, que cómo es posible que no hayamos todavía, que no nos hayamos vacunado en contra de los próximos casos que se van a dar seguro de corrupción en nuestro país, que cómo hacemos para impedirlo, cuál es la estrategia para seguir, pero nadie parece preocupado en realidad por la corrupción. Lo que parecen es que están preocupados porque caiga el gobierno de Pedro Sánchez. Así que esto, muy buena la reflexión de Vicente. También Pedro Quintana se refiere a este capítulo. Buenos días, Pedro. No cabe duda que lo que ha ocurrido con Cerdán y antes con Ábalos demuestra que la Secretaría Federal del partido estaba realmente en manos de gente de dudosa honorabilidad y que al haber sido personas en las que ha puesto con la confianza Pedro Sánchez, es posible que alguna acción
más contundente que las que ha tomado hasta ahora debería tomar Pedro Sánchez. Pero desde luego lo que no puede ser es que alguien como Feijóo, que preside un partido cuya sede de partido ha sido reformada con dinero negro y el mismo partido ha sido condenado como trama criminal, pida responsabilidades. Eso ya me parece el colmo de la indecencia. Gracias, Pedro, porque la cuestión aquí es que la alternativa es tremenda. O sea, nos van a hablar de impecabilidad. Un señor que iba en un yate con un narco. ¿En serio? ¿En serio podemos digerir esto? Y como decía antes Vicente, sí, pues cesarán a Santos, alardearán de que han cortado por lo sano, no como el PP, y en vista de la alternativa, pues haremos como que nos lo creemos. Sí, es que parece que Málaga o Malagón. Así que, ¿qué preferís? ¿Yo o el caos? ¡El caos! ¡El caos! Pues así está la cosa. Bueno, el caso es que hay varios mensajes de varios oyentes. Vamos a escuchar unos 10 mensajes. Han llegado un montón, os lo agradecemos de verdad de corazón. Unos 10 mensajes. Las 10 claves fundamentales. Oye, yo a esta hora, cuando estés escuchando esto, seguramente yo estoy en alguna de las tertulias de televisión, porque tengo que salir ahora corriendo para Telecinco. Rezad por mí, al Altísimo al que recéis. Estas son las claves que van a conformar precisamente nuestra estructura editorial, porque creo que sintonizo bastante bien con estas 10 claves que nos habéis hecho llegar. Bueno, Félix, también. Buenos días, Resistencia. Pues yo, como reflexión, lo que diría es que en realidad lo que menos importa es la verdad y que el objetivo es derribar al gobierno. Y luego en un futuro veremos si es verdad o es mentira. Como ha pasado con Banca de Andorra, o como ha pasado con los políticos independentistas, o como ha pasado con Podemos. Pero eso no tiene importancia. El objetivo es conseguir el poder. Y los medios de destrucción masiva están todos a una, junto con parte de la judicatura y la extrema derecha de este país. Y bueno, yo no descubro nada. La reflexión sería: ¿qué país tenemos que lo que menos importa es la verdad y el objetivo es el poder por el poder, aunque dejemos un campo arrasado y baldío para décadas? Porque esto lo único que genera es una desafección, un aburrimiento, un hastio hacia todo lo que huele al gobierno de lo público. Pero bueno, es la situación que tenemos, hay que intentar llevarlo lo mejor que se pueda y aceptar hasta tanta podredumbre como tenemos. Gracias, Félix. Es verdad que además, fijaos, ayer lo detectamos, ayer hicimos un programa donde colocamos el foco en esto y a los oyentes os costó muchísimo entrar, y supongo que es que esa desafección a la que te refieres está calándolo todo. Lo llevamos detectando desde hace muchas semanas. En eso el Partido Popular ha acertado en la estrategia, ha conseguido que terminemos agotados de la política, agotados de la exageración, de la hipérbole, pero también de la suciedad. Claro, todo eso pretende desmovilizar a un electorado para el día en el que se produzcan unas eventuales elecciones, pues la izquierda se quede en casa porque esté harta. Ellos van a ir igual a votar, ¿eh? Pero tienes mucha razón, es uno de los objetivos. Bueno, más cosas. Ayer precisamente pues comparecía el candidato Feijóo, el líder de la oposición, decía estar avergonzado por las revelaciones de Cerdán. En este casino se juega, ¡qué escándalo! Yo creo que estamos en un momento de extraordinaria gravedad y no le oculto mi absoluta preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país. Me he dedicado a la política la mayor parte de mi vida y estoy absolutamente avergonzado. Esto no es la política. Esto no es la política. Y en consecuencia lo primero que quiero trasladarle a los españoles es que sigan confiando en nuestro sistema democrático y que sigan confiando en nuestro sistema judicial. O sea que tenemos un tipo al que hemos pillado con un bidón de gasolina y una caja de cerillas en medio de un pinar. Y dice, el fuego en el bosque es malísimo, es malísimo. No, ustedes, no sé, confíen, que esto no va a salir ardiendo. Eso dice Núñez Feijóo. Bueno, el caso es que aprovechó ayer para, de forma muy solemne, además también en una comparecencia, pedir
a Sánchez que convoque elecciones. Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia adelante, es una huida hacia ningún sitio. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá. Quien debe caer es el uno. Ninguna trama de corrupción asigna nombre en clave a alguien ajeno a ello. Y por eso esto se tiene que acabar. El domingo le pedí que se rindiera a la democracia, hoy le pido que se rinda a la justicia, que deje de intentar controlarla. Bueno, la herida del Partido Popular, que creyeron que iban a gobernar porque ganaron más votos que el Partido Socialista, la herida está abierta. La frustración que ha producido en el partido les hace estar en máxima tensión constantemente y ha pedido elecciones Núñez Feijóo varias veces. No es la primera vez que pide. Por eso tampoco sus palabras tienen un gran crédito. No han conseguido hasta este momento que su estrategia de desgaste cale en la sociedad, porque han anunciado el apocalipsis prácticamente cada semana desde que gobierna Pedro Sánchez. Pero claro, se hace una pregunta que nos hacemos de verdad los ciudadanos. ¿Hay algo de financiación ilegal en todo esto del Partido Socialista? Porque esa es la gran pregunta, no nos engañemos, es lo que está insinuando todo el mundo. ¿Se llevaba el dinero a su bolsillo el señor Cerdán o en realidad estaba financiando al Partido Socialista? Porque si eso es así, si no se aprendió nada con Filesa, con la Gürtel, con la catarsis que vivió este país, con el 15M, que ayer un oyente decía, pues habrá que hacer otro 15M. Si no se ha aprendido nada de esto. Bueno, más mensajes. Buenos días, Enjoy. Buenos días, cafeteros y cafeteras. Lo cierto es que creo que hemos pasado de Guatepeor a Guatemala. Y creo que además hemos llegado a un nivel en el que no podemos decidir objetivamente si lo que ha hecho ha sido correcto, insuficiente o qué, teniendo en cuenta el bombardeo constante de noticias a los que hemos estado sometidos todos estos años y sobre todo después de la pandemia, con casos de corrupción claros o supuestos casos de corrupción. Es un bombardeo constante que nos anestesia por completo. Lo que sí que es cierto es que ya ha hecho más que Mazón y Ayuso, por ejemplo, con las residencias y con la Dana. Y eso es lo peor de esta situación, que el precedente que se genera. Un saludo. Efectivamente, Enjoy, claro, es que si vemos, pues lo que decíais, la alternativa, pues es que ¿en manos de quién? Pero si es que hay escándalos para tomar y comer, todos de él. Así que, bueno, el caso es que ayer escuchábamos antes a Núñez Feijóo, que pedía convocar elecciones. También hemos visto un cambio en la postura de Sumar y de los grupos que apoyan al gobierno en el Congreso de los Diputados. Hay mucho enfado dentro del gobierno, fijaos, porque ayer salió Yolanda Díaz pidiendo un reseteo de la legislatura. Ahora lo vamos a escuchar. Pero, decían en el gobierno, es increíble, cuando les estalló el caso Errejón, nosotros no salimos a atacarles. Y ahora salen directamente. Podrían haber esperado. Había enfado porque consideran que se ha sido muy agresiva en la respuesta. Pero también os digo una cosa. Para la que está cayendo, poco. Porque es como decir, hombre, necesitamos un poco de apoyo. ¿Pero qué apoyo? ¿Quién puede apoyar algo como esto? Yolanda Díaz ayer pedía un reseteo de la legislatura. Esta legislatura, permítame que les diga, necesita ya un punto de inflexión, un punto y aparte. Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo. Me dirijo claramente al Partido Socialista. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno del Gobierno. No podemos continuar así. Un nuevo marco de relaciones entre el Partido Socialista y Sumar, un reseteo, un tiempo nuevo en la legislatura, un avance en la legislatura. Para esto, con carácter inmediato,
vamos a exigir ya mismo la reunión de la coalición de gobierno en nuestro país. Pero me van a permitir que les diga que la salida solo es posible si es un giro de 180 grados. Y este giro solamente puede ser desde lo social. Esta es la condición innegociable para sumar, insisto, reseteo de la legislatura, un nuevo marco de relaciones entre Sumar y Partido Socialista y un giro de 180 grados que dirija la legislatura hacia lo social. Si este gobierno tiene sentido, es para mejorar la vida de la gente y para regenerar nuestra democracia. Y hay que hacerlo desde el respeto, de igual a igual. De igual a igual, pedía Yolanda Díaz. Claro, se ha reservado esa carta, la de la crisis de gobierno, Pedro Sánchez. Ahora en verano van a suceder varias cosas. Una, conoceremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Ese es un momento clave, porque si sale adelante la amnistía, que no saldrá exactamente como la quiere Puigdemont, pero si sale adelante probablemente se garantice el apoyo de los independentistas hasta el final de la legislatura, 2 años más. Tendría un cierto balón de oxígeno, se confirmarían sus tesis, pero claro, crisparía todavía más al PP. Pero es que además este verano van a ocurrir más cosas. También se va a producir la reunión de la OTAN, que van a pedir aumento de presupuestos. Hay quien cree en la derecha que el gobierno no puede llegar tocado por esto, que la OTAN no quiere tanta inestabilidad en sus países, pero en el fondo no es cierto. Ahora veréis, ahora hablaremos con Pilar de la Peña. Normalmente estos temas de financiación ilegal de los partidos no tienen mucha repercusión en el exterior. Lo veremos en la prensa internacional. Obviamente ha tenido repercusión, obviamente está saliendo en la prensa internacional, saldrá más con el paso de las horas, pero no es una cosa que seduzca demasiado. Todos los países tienen líos de financiación ilegal, todos los países tienen algún caso de corrupción, incluso en algunas ocasiones graves, y que afecta a sus primeros ministros. También ya se conoce que la labor de oposición actual moderna incluye estos capítulos. Lo hemos visto, en Portugal, lo hemos visto en otras ocasiones. Así que ya, digamos que las autoridades internacionales, pues la OTAN probablemente tampoco se meta. Pero ayer lo que sí que decían algunos aliados es que todavía no se dan las condiciones como para dejar de lado al gobierno, lo decía Gabriel Rufián. Para que nosotros algún día escogiéramos esa opción, teniendo claro que al final la opción es Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía, pues que hayan robado a manos llenas y se demuestre, evidentemente. Pero es que eso yo creo que estamos todos. Estaríamos Bildu, Compromís, BNG, todos aquellos que formamos... ¿Una sentencia o antes incluso? Yo creo que con, dijéramos, pruebas claras. De momento lo que tenemos son filtraciones y sería bueno que el gobierno diera explicaciones. Al final la pregunta que mucha gente se hace en este país hoy es ¿dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está? Y en este país se han dado explicaciones y ruedas de prensa absurdas para no decir absolutamente nada. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Creo que sería bueno. Más que nada porque estamos hablando de gente muy importante, Bueno, compareció poco después el presidente del gobierno, pero ya sabéis. Bueno, también se han dado casos en la política muy llamativos en estas últimas horas. María Chivite, la presidenta del gobierno de Navarra, compañera de Santos Cerdán, rompió a llorar delante de las cámaras cuando se refirió a él. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Por eso, desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que eso es lo que debemos hacer todos y todas, mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia. Pero como digo, pues está siendo un día complicado. No sé si ha podido hablar con él. He hablado con él al punto de la mañana hoy. No conocía el informe al punto de la mañana. Bueno, es que hemos visto a Cerdán precisamente unas horas antes diciendo que él no había participado en ninguna adjudicación. ¿Teme que le puedan salpicar a usted? Cuidado. Yo no tengo ningún miedo.
No tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Claro, porque terminaron siendo legales. Lo que no sabemos es si se llevaron la pasta por medio o no se la llevaron. En todo caso, también dentro del Partido Socialista resuenan las botas. También hay mucha gran preocupación, por decirlo de una forma un poquito más sutil, porque sabéis que en España es difícil que caiga un gobierno. Solo puede caer porque dimita, porque le abran una moción de censura, que parece descartado a esta hora, porque se produzca un avance electoral o por una rebelión interna de su propio partido, que pueden echar a su candidato. Y una rebelión interna no parece que en este momento se esté dando, aunque ayer le preguntaban a Felipe González y lanzó una bola que resonó en la calle Ferraz. Pido el máximo respeto para la UCO. ¿Qué le parece suficiente las declaraciones lo que estamos conociendo sobre Santos Fernández? No voy a hacer ninguna declaración más. Hoy es el día de Rúa, a pesar de que Rubalcaba se inventara lo del Frankenstein, ¿eh? Pero ¿y todo lo que está apareciendo le preocupa a usted? ¿Y la reestructuración que ha anunciado? Me pueden tener aquí un rato, pero ya no voy a decir nada más. ¿Cree que hay que adelantar elecciones? ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con Madina, lo que pasó en las primarias? Madina fue mi candidato. Es más, lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza. Fue mi candidato, lo sigue siendo. Bueno, más opiniones de los oyentes. Elena, buenos días. Buenos días, Fernando. Resistencia. Pues mira, estamos aquí en el coche de viaje, mi marido y yo, votantes de izquierdas. Y nada, pues él opina de que tolerancia cero con la corrupción, que hay que ir a elecciones. O sea, yo lo que opino es que el PSOE ha tenido tolerancia cero porque han echado a todos, han dimitido, cosa que nunca ha hecho el PP. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Irnos a elecciones? ¿A qué? A fustigarnos ahí, a que gane la derecha, la extrema derecha, y nos quiten derechos y se pongan ellos a robar y tengamos que salir a las calles otra vez la izquierda para reivindicar todo lo que nos han quitado. Pues yo mira, casi que prefiero que se queden las cosas como están. Yo creo que han hecho lo suficiente. Quiero que sigan gobernando ellos y quiero que siga teniendo yo derechos y no tener que salir porque nos los están quitando a las mujeres la extrema derecha y la derecha. Así que ya, por favor, dejar de darnos con el látigo. Sí, claro. Hay que cuidar la mayoría progresista, decían ayer algunos aliados parlamentarios, y viene a ser un poco la síntesis de eso. Ahora nos roban dinero, es que luego nos van a robar dinero y derechos. Bueno, pues gracias, Elena, muchas gracias. Más claves, opiniones de nuestro equipo de suscriptores, de nuestro equipo de mecenas. Angélica. El PSOE sabe perfectamente cómo lidiar con la corrupción interna. Lo han hecho desde siempre y lo seguirán haciendo per secula seculorum. Ya salieron airosos después de todo y a mí simplemente lo que particularmente me preocupa y lo que me pone de muy mala leche es lo de siempre. Tipo conoce a tipo, que deposita la confianza en un tipo, que ese tipo deposita la confianza en otro tipo, donde al final son todos básicamente iguales y van a lo mismo, por decirlo de alguna manera. Así que nada, resumiendo, solo quiero recordar las palabras de Mónica Oltra, de la gran Mónica Oltra, que dijo aquello de: a mí la riada no me hubiera pillado en el ventorro. Así que, en fin, que estamos en 2025. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Gracias, Angélica, muchísimas gracias. Bueno, pues más cosas también. Coba. Hola, cafeteros. Pues yo la verdad es que con tantas crisis, yo lo que me siento es infoxicada. Así os lo digo, es que ya no sé qué crisis era cuál, con cuál estaba relacionada, quién está aquí, quién está allá, quién es periodista, quién está afiliado, quién es diputado. Es que ya voy a necesitar un croquis más complicado que Juego de Tronos. Entonces ya me cuesta seguir las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que eso al final va a hacer
que dejemos de fijarnos en cuáles son los verdaderos problemas importantes. Y la corrupción es un problema que siempre es importante y que siempre se debe denunciar. Y creo que eso es lo que quieren en gran parte, que dejemos de darle importancia, porque hay tanto corrupción ilegal como legal, como por ejemplo las puertas giratorias. Gracias, Coba, muchísimas gracias. Claro, luego está esta cuestión. Ayer estaba circulando el auto y el informe de la Guardia Civil, y estaba circulando ya por WhatsApp, o sea, ya tenía el informe de la Guardia Civil todo Madrid. Pero la cosa es que es verdad que tamizado, cuando buscas cosas concretas, sería muy importante distinguir quién interviene en cada conversación y de quién se habla, porque había titulares en los periódicos que confundían a intervinientes con gente de la que se estaba hablando. Por ejemplo, os pongo algún ejemplo. Santos Cerdán me ha dicho que... Y los titulares decían, Santos Cerdán en conversaciones con... Y no, se lo estaba contando a otra persona, un tercero. Entonces, en esa confusión, pues se mete todo en la coctelera y resulta muy difícil de distinguir. Pero tiene razón, Coba, vamos perdiendo completamente la brújula, porque es que es muy difícil de seguir todo este vodevil. A ver, David Cincho. Buenas a todos. Yo me pregunto cuál es la novedad. Nuevas sospechas de corrupción en el Partido Socialista, nuevas sospechas a veces de cloacas del Estado por parte del Partido Popular. ¿Qué es nuevo? Nada, absolutamente. La mentalidad la tenemos que cambiar la ciudadanía, que la corrupción no es de hoy ni de hace 20 años. Viene con el sistema bipartidista casi desde que empezó en el 78. Así que nada, a todos los que votan a esos dos partidos, principalmente, pues les pediría que si realmente quieren cambiar esto, pues habrá que cambiarlo todo, buscarse otras opciones, porque si no, parece que seguiremos así ad infinitum. Buenos días a todos. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Muchísimas gracias, Davidciño. Bueno, y más claves. Por último, la 10ª clave. Pepito, buenos días. José Luis. Buenos días, Resistencia. Bueno, la reflexión me parece que cae por su propio peso. Todo esto es muy lamentable, muy lamentable. Pero, hombre, que un partido como el PP, con el pasado que tiene, con las fotos que tiene, con un líder con el historial que tiene, colega de un narco, nos venga a dar lecciones y a pedir explicaciones, es que la cosa tiene guasa. La cosa tiene guasa. Así de simple. Y así es la realidad de este país. ¿Qué le vamos a hacer? Abrazo para toda la resistencia. Gracias a todos por vuestra participación. 10 claves que resumen bastante bien el suceso, lo que está ocurriendo. Bueno, y todo esto empaña otras cosas que quedaban encima de la mesa. Ayer Naciones Unidas adoptó una resolución impulsada precisamente por España que pedía el alto el fuego en Gaza, también que se libere a los rehenes, pero también que Israel rinda cuentas. Salía adelante esa votación. After 20 months of war, the horrors in Gaza must end. The General Assembly is now voting on Draft Resolution A/ES10/L34 Revision 1. 149 against 12. Abstentions 19. Is adopted. Pero hoy no encuentra ni un pequeño hueco en los medios de comunicación, en las portadas. Ahora, queridos amigos, si pensáis que esto ya es el cúmulo, el sumum del terremoto informativo, esperaros, porque hoy en las portadas de los periódicos, claro, ocupa poco tamaño porque en España estamos viviendo este terremoto, pero temor a un ataque de Israel contra Irán sin el respaldo de Estados Unidos, dice esta mañana el periódico El País en su portada. También en el periódico La Vanguardia, máxima tensión a la espera de un ataque de Israel contra Irán.
Estados Unidos facilita la evacuación de sus ciudadanos en todo Oriente Medio. Y la experiencia lo que nos dice es que si pensáis hoy que este es el titular informativo más importante que vais a escuchar, es que tenéis poca paciencia, porque mañana puede cambiar todo de manera formidable. Vamos a la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Ay, ¿qué te había dicho, Pilar? Que para hacer la planificación de verano en este país uno tiene que irse a la Bruja Lola. Ya sabíamos que estamos sometidos a terremotos constantes, pero la prensa internacional, que siempre llega un poquito después, en este caso, claro, es tal avalancha lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, además viene de los últimos días, porque lo hemos visto en la causa contra el fiscal general del Estado, estamos viendo el terremoto en el Partido Socialista, los audios explosivos, el número 3 señalado. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, aunque la prensa internacional en materia de financiación con este tipo de cosas suele ser cauta, en esta ocasión tampoco pueden abstraerse sobre lo que está saliendo publicado, ¿verdad? Y sobre todo una vez que ya se ha empezado a mover a nivel judicial. Normalmente la prensa internacional sobre las denuncias, los audios, este tipo de cosas es bastante prudente, espera un poco antes de recogerlo, pero a las pocas horas de estallar el escándalo en España ya encontré algunos artículos en medios como The Times, como Reuters también, la agencia que sobre todo se hacía eco de la decisión del Tribunal Supremo, de la decisión del juez, perdón, de permitir que Cerdán pudiera, digamos, testificar de forma voluntaria, y sí que todo lo que, digamos, estas acusaciones y estas sospechas de corrupción que han estallado en las últimas horas en torno al número 3 del PSOE, el hecho de que sea el número 3 del PSOE, por ejemplo, la televisión belga RTBF también hablaba de sospechas de corrupción y de cómo esto implicaba el número 3 del PSOE, pues todos estos titulares, aunque de momento los retoman y los cogen con cierta prudencia, y sobre todo les interesa o lo ponen de relieve sobre cómo puede impactar al gobierno, sí que ha trascendido y ha salido fuera de las fronteras, y sí que, ya te digo, en The Times, también el diario británico y en algún otro medio potente, pues lo están recogiendo. Esto coincide además con toda esta semana que han estado bastante pendientes de todos los problemas que ha ido teniendo el gobierno, en particular, pues bueno, el auto del Supremo que recomendaba, que facilitaba, digamos, el posible procesamiento del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Es un asunto que también han recogido varios medios, desde el Financial Times, el diario francés Le Parisien, Reuters también. El hecho, bueno, pues de que el más alto fiscal del país pues pueda tener que sentarse en el banquillo sobre el tema de la filtración a la prensa. Esto también ha llamado la atención, ¿no? El Financial Times recordaba que además García Ortiz fue nombrado por Pedro Sánchez en 2022, y que todo esto sobre todo golpea al gobierno. El artículo, por ejemplo, de The Irish Times, que también se hacía eco de estos problemas o del escándalo en torno al fiscal general, lo que ponía de relieve es que se añadía a la ya larga ristra de problemas y de escándalos que estaba golpeando al gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días, y que realmente aumentaba la tensión. Señalaba el The Irish Times que aumentaba la tensión también entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Se hacía un poco eco de todo lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, y casi pasaba de puntillas sobre el tema de la filtración, aunque por ejemplo el Financial Times sí que lo recogía, ¿no? Esa filtración que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al caso de fraude fiscal, y cómo, aunque se trataba de una filtración como para desmentir a una información que había salido del entorno de
Isabel Díaz Ayuso, pues había terminado con el posible procesamiento del fiscal general. Así que toda la semana la prensa internacional, en Les Echos, el otro diario francés, también lo habían recogido, todo esto con el escándalo de Leire Díez, de esta militante socialista, que bueno, que tuvo también un cierto eco, no exagerado, pero sí que un cierto eco en los medios internacionales. Sí que ha trascendido un poquito la idea de que ha sido una semana en la que bueno, el gobierno de Pedro Sánchez ha recibido varios golpes y bueno, pues su estabilidad está en cuestión y es quizá el asunto que más preocupa o que más interesa a los medios internacionales. Pero bueno, Kim, la presión no pasa desapercibida, está en cuestión la estabilidad del gobierno, hablan de la presión que está recibiendo y claro, si le añadimos además que tampoco en la oposición se quedan callados y se quedan esperando a ver qué sucede, son parte activa de todo lo que está ocurriendo, manifestación del PP contra Sánchez, mafia o democracia, también ha llamado la atención de la prensa internacional, ¿no? De hecho, este lema concreto, mafia o democracia, era lo que destacaban algunos medios como el Frankfurter Allgemeine o como RFI, en fin, varios medios franceses, Le Figaro también, realmente esta sensación o este mensaje que ha transmitido el Partido Popular de que el gobierno había llegado a unas cotas bueno, pues inadmisibles y de emergencia total, sí que ha trascendido fuera de España. La mayoría de los medios que se hacen eco de la manifestación, pues está también The Guardian, Le Monde, Bloomberg, Al Jazeera, Deutsche Welle, es decir, ha tenido bastante eco esta manifestación. Lo que destacan es que es la sexta manifestación en 2 años que convoca el Partido Popular contra el gobierno, que bueno, algunos dicen que esta ha estado entre las más masivas o que ha tenido mayor asistencia, aunque hablan del baile de cifras también entre las 100.000 personas que según el PP acudieron a la Plaza de España de Madrid y las 45.000 o 50.000 que decía el delegado del gobierno, pero bueno, pues sí destacaban que en estas manifestaciones lideradas y abanderadas por el Partido Popular, pues se había pedido la dimisión de Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones anticipadas, es decir, la caída del gobierno, y sí ponían de relieve pues un poco las denuncias que desde el Partido Popular se ha hecho hacia el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? En concreto, este lema de mafia o democracia, que ya te digo que lo llevaba incluso en el titular el Frankfurter Allgemeine, que es uno de los diarios más importantes de Alemania, Le Figaro también, y bueno, pues que sí que ha calado esta idea de que desde el Partido Popular se considera que el gobierno está afectado por la corrupción. Le Monde también, otro diario francés, lo titulaba por este camino, y la manifestación, bueno, ya te digo, sí que tiene un cierto eco la capacidad de movilización del Partido Popular, cómo ha decidido llevar la campaña a la calle, sí que no ha pasado desapercibido. Y bueno, pues en función de lo que vaya sucediendo con los escándalos que a lo largo de toda esta semana, después de la manifestación, hemos ido conociendo, pues la estabilidad del gobierno sí que es el asunto que ya empieza a cuestionarse desde bastantes medios internacionales. Además, más cosas, claro que no es lo único, aunque el terremoto es extraordinario, pero están ocurriendo muchas cosas también en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, cómo la prensa internacional se fijaba en el cese de Pepa Bueno como directora del País, y todo enmarcado en la batalla accionarial en Prisa, pero todo llega a la vez, todo viene en la misma semana, Pilar. Sí, además este artículo de Le Monde que firmaba su corresponsal, Sandrine Morel, ponía especialmente el foco en la figura de Pepa Bueno. Recordaba que era la única mujer que dirigía un gran periódico en España, que además era la directora de nada menos que el diario El País, que señalaban como el diario de referencia, era la directora desde 2021. Es verdad que hay una importante vinculación entre El País y Le Monde. De hecho, el propio artículo explica que el grupo Prisa es accionista minoritario del holding que posee también Le Monde, es decir, esta relación existe, y ponía de relieve esta decisión de cese de Pepa Bueno, ¿no?
También explicaba el diario francés que la decisión había sido tomada por el financiero Joseph Urgullian, que es un financiero francés que precisamente es el máximo accionista en el Consejo de Administración del grupo Prisa, a través de su fondo de inversión Amber Capital, y destacaba que estaba inmerso este financiero francés en una batalla accionarial, era el término que utilizaba, por el control del grupo Prisa, ¿no? Y que en este sentido resaltaba que había ido en los últimos meses, pues había ido apartando a los periodistas del grupo que eran considerados demasiado favorables al gobierno socialista, porque en esta batalla accionaria además explicaban que se había enfrentado al gobierno español, que había habido incluso alguna denuncia de influencia, y todo esto, bueno, pues se contaba un poquito en este anuncio del diario francés para explicar el cese de Pepa Buena y su sustitución por Jan Martínez Arens, el hasta ahora pues director de las ediciones americanas. Bueno, y en todo caso, claro, el gobierno pensaba que esta semana tendrían el suficiente impacto otras cuestiones no relacionadas con los problemas internos, porque todo el mundo tenía la mirada puesta en el acuerdo entre España, el Reino Unido, la Unión Europea y Gibraltar, ¿no? Que sí que ha tenido bastante repercusión fuera. Sí, y muchos medios internacionales lo han resaltado como un acuerdo histórico, ¿no? Esto, por ejemplo, el propio diario británico The Guardian lo llevaba en portada. Además, es de los pocos diarios británicos que lo llevó en portada, a pesar de ser un asunto de tanto calado y que evoca tantas cosas como el de Gibraltar. Pero bueno, en Reino Unido coincidió con la presentación de los presupuestos y eso copó las portadas. Pero había otros medios internacionales que lo ponían de relieve, ¿no? Euronews, por ejemplo, también hablaba de acuerdo histórico, de algunos de cómo se había, después de 4 años o más de 4 años de negociaciones, finalmente se había llegado a un acuerdo entre las diferentes partes sobre el estatus de Gibraltar, del peñón, que había quedado ahí una especie de limbo después del Brexit. Y es verdad que bueno, pues desde la NPR en Estados Unidos, el Financial Times, la BBC, todos los grandes medios británicos, pero también en medios franceses, medios alemanes, el hecho de que además haya sido un acuerdo después de tanto tiempo de negociación, que además se resuelve este conflicto que se mantenía en el horizonte de la Unión Europea, pues algo que también ha llamado la atención. La mayor parte de los medios no británicos resaltan primero el hecho de que haya habido un acuerdo que termina con esto, que vaya a haber libre circulación, es uno de los asuntos que también se pone de relieve. Varios medios franceses, por ejemplo, lo recalcan, ¿no? Hay algunos que incluso dicen que Gibraltar se libra por fin del Brexit. Hay que recordar que el 90% de la población de Gibraltar había votado en contra del Brexit porque le complica muchísimo la vida y la economía del peñón, y claramente es un éxito, ¿no? Luego hay otras interpretaciones de Político, por ejemplo, la edición europea del digital estadounidense ponía de relieve que finalmente el Brexit lo que había hecho había sido, gracias a este acuerdo, pues forzar que se abrieran las fronteras de Gibraltar con la Unión Europea, ¿no? Y que por primera vez iba a ser esto la noticia. O sea, esto es lo que destaca la prensa en general, la prensa internacional. Y luego, si quieres, te cuento lo que dice la prensa británica, a la que, algunos ponen de relieve esto. The Guardian, por ejemplo, hablaba de acuerdo histórico, pero a los medios conservadores no les ha gustado prácticamente nada. No entramos ya en los medios sensacionalistas que hablan de rendición y de cesión inaceptable, y están criticando al gobierno laborista, que es el que ha negociado los últimos flecos de este acuerdo. Pero es verdad que este acuerdo lo llevaban negociando el Reino Unido y España varios años y bajo gobiernos conservadores, y casi todo se ha ido acordando en este tiempo. Faltaban los últimos flecos, que son los que ha dado el gobierno laborista. Sin embargo, el hecho de que lo haya puesto la firma o la rúbrica del gobierno laborista hace que los medios más conservadores pues estén con el lápiz crítico más afilado que si probablemente el acuerdo lo hubiera alcanzado un gobierno conservador. Y por ejemplo, en The Telegraph hablan de que Reino Unido ha rendido la plaza de Gibraltar, que este acuerdo en el que España va a poder gestionar o controlar la frontera, los pasaportes y todo esto. Hay algún medio que dice algo así, me parece que era de Telegraph, ¿no? Que decía
Algo así como que, bueno, a partir de ahora los británicos que intenten entrar en Gibraltar pues tendrán que pasar la frontera española, algo que será considerado inadmisible. The Times también es bastante crítico, y en la prensa, digamos en los tabloides, llegan incluso a ser bastante más tremendos y críticos. Los que no sois mayores os acordaréis de que esta semana también es que pasan tantas cosas que es que resulta imposible de seguir. Estuvo de visita Milei en España la semana pasada. Volvió a insultar a Pedro Sánchez. Algunos medios internacionales lo han recogido, ¿verdad? Sí, no de manera pues tremenda, pero sí que hay bastantes medios internacionales, desde The Independent en Reino Unido, BFM TV y Südwest en Francia, Reuters también, el Huffington Post, el Buenos Aires Herald, que es un diario pues en inglés con cierta vinculación a Argentina, Yahoo, en fin, hay bastantes medios internacionales que se han hecho eco, pues lo llamaba de Independent, la última guerra dialéctica de Javier Milei, ¿no? Guerra de acusaciones de Javier Milei. La mayor parte de los medios que lo recogen explican que el presidente argentino estaba de visita, que lo hizo además en un evento nuevamente en España, que hace un año pues llamó corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, inició la campaña de insultos contra el presidente español, y que esto provocó una crisis diplomática, incluso en la que España decidió retirar durante unos meses a su embajador y su representante diplomático en Argentina. Y en este caso concreto pues explican que que se ha llamado a Pedro Sánchez bandido local, aunque destacan que fue una acusación un poco indirecta, ¿no? Hablaba de zurrar al bandido local cuando la gente estaba, los asistentes al evento. No explican que era el Madrid Economic Forum, no entran mucho en el detalle de que era un evento, entre otras cosas, dedicado a promocionar las criptomonedas, pero sí ponen de relieve que buena parte del público, cuando entró en escena Javier Milei, empezó a insultar a Pedro Sánchez, y que el presidente argentino, pues se refirió a lo de zurrar al bandido local, que podían contar con él para zurrar al bandido local, ¿no? Ya te digo, Reuters también destaca que Milei vuelve a insultar a Pedro Sánchez. Algunos medios recuerdan que se trata de un presidente ultraliberal, por ejemplo la televisión francesa BFM TV, que destaca esto, ¿no? Que el presidente argentino se ha destacado por una serie de actuaciones y de declaraciones y de gestos muy teatrales, y que en este caso concreto pues ha insultado a Pedro Sánchez. Y lo que sí ponen de relieve la mayor parte de los medios que lo recogen es que en esta ocasión, así como hace un año cuando los ataques fueron contra Begoña Gómez, contra la esposa de Pedro Sánchez, el gobierno y el presidente pues reaccionaron con bastante contundencia. En esta ocasión, de momento, la Moncloa había declinado responder y había mantenido cierta tranquilidad. Bueno, además, más cosas también hemos encontrado en la prensa internacional. Nos encontramos que sigue habiendo líos con otros capítulos. Varios medios internacionales también hablaban de un reportaje ilustrado a Paco Roca, me decías, en The Guardian, ¿no? Que crea la memoria visual de los horrores del franquismo. Sí, fíjate que esto es una historia bonita, es un reportaje bastante bonita que se fija en Paco Roca, el ilustrador que ha sido el responsable, el autor de una serie de cómics en el que han puesto de relieve la memoria histórica, algunos por ejemplo sobre la historia de la 9, la famosa división que contribuyó de forma decisiva a liberar París de la ocupación nazi y que había pasado desapercibida. Y resulta que este ilustrador, en el marco, además lo destaca The Guardian, del 50 aniversario de los 50 años de la muerte de Franco, se ha organizado una exposición mostrando un poquito su obra, que hace una especie de recorrido por su obra, ¿no? Y explican que Paco Roca es un ilustrador, es un artista que entre otras cosas ha dedicado su trabajo y su carrera a crear la memoria visual de esa época del franquismo, y en general recordar un poquito lo que sucedió en España, ¿no? Él explica
histórica que si bien en el resto de Europa existe una especie de registro visual de los horrores vinculados con el fascismo, en España, bueno, hubo una especie de represión de silencio que hizo que esta memoria visual no existiera, ¿no? Y bueno, pues que él ha dedicado un poco su trabajo y a recordar y un poquito a reivindicar la memoria así de forma más amplia y la memoria histórica en concreto, y bueno, pues le dedica un reportaje hablando un poquito de su obra y de esta exposición que en esta ocasión pues destaca y reivindica el trabajo de este artista. Bueno, pues vaya semana. Pilar de la Peña, gracias como siempre. Intensa, sí. Ha sido muy intensita y lo que nos queda. Sí. Gracias, Pai, muchas gracias. Un abrazo a la Resistencia. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Al grito de traidor, me has deshonrado, Fiol le asestó una puñalada y dio media vuelta hacia la salida. En el recibidor se tropezó con la señora Nutó, a quien, de acuerdo con sus propias declaraciones, empujó para abrirse paso. Después huyó por la bajada de Casador, siguió por Palau y enfiló la calle Escudellers para cruzar las Ramblas y desembocar en el portal de Trentaclaus, donde preguntó por la prisión. Entre las 2:30 y las 3 de la tarde, Fiol se presentaba en la cárcel de la calle de la Reina Amalia. Allí se inculpó de haber herido a un hombre, aunque en realidad, según se sabría después, había matado a un hombre y a 2 mujeres, y pidió que lo detuvieran. Tiempo para los libros, tiempo para la literatura, para abrir la biblioteca cafetera y con Clara Nuño en este día en el que, Clara, yo no digo nada, pero la sucesión de cosas criminales que llevamos últimamente me hace preocuparme por tu estado emocional. Tú sabrás, o sea, crímenes pregonados. Vamos a hablar hoy de crímenes célebres en España en los siglos XVIII y XIX. Eres malvado, Fernando, ¿eh? Estás en una etapa donde lo policíaco y toda esta cosa del crimen y todo esto te atrae. Tú piensas esto profundamente. Yo soy hija de mi sociedad, como todos. Eso va a ser mi defensa. Sí. Y además, ahora nos vamos a un maravilloso ensayo escrito en narrativa por Rebeca Marín, en el que recoge causas célebres españolas de los siglos XVIII y XIX. Vamos, lo que ahora llamamos true crime. Pues grandes true crimes de nuestro país y cómo la prensa los recogió en ese momento, qué pasaba con las mujeres, con los esclavos, cómo se torturaba incluso a los que cometían los crímenes y cómo hemos ido cambiando nuestro sistema penitenciario y llegando a eso que llamamos intentar insertar en la sociedad a quien ha cometido un delito. Y de manera muy interesante retrata a España desde sus callejones oscuros, desde sus asesinatos. Venga, pues vamos a abrir el libro, Crímenes pregonados, con Rebeca Martín. radiocable.com/mecenas. Rebeca Martín, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acogernos. Crímenes pregonados, causas célebres españolas, y en este ensayo del que vamos a hablar hoy, haznos una pequeña sinopsis, acércanos un poquito al universo de estos crímenes. Bien, en primer lugar, Crímenes pregonados es un intento de aproximarme a la manera en que se relatan los crímenes reales, lo que hoy se conoce como true crime, ¿verdad?, en los siglos anteriores a los nuestros. En Crímenes pregonados recojo cinco crímenes, 5 casos criminales que fueron muy populares en los siglos XVIII y XIX. Los reconstruyo a través de todo tipo de documentación, de prensa, de actas judiciales, de informes forenses, de relatos literarios también, y también lo que hago es elaborar un estudio de cada uno de ellos de acuerdo con distintos aspectos de la cultura de la época, muchos de los cuales nos atañen directamente hoy. Algunos ejemplos algunos de los que has elegido, tuvieron una gran repercusión entonces, ¿no? Así es, un ejemplo clarísimo es el del crimen del comerciante Francisco del Castillo,
que tuvo lugar en Madrid a finales del siglo XVIII y que obtuvo mucha repercusión nacional pero también internacional. Hubo además personajes importantes de la época implicados en el caso, desde Goya, que retrató a la parricida, ¿no? a la mujer irresponsable del crimen en Un capricho, en el número 32, hasta el poeta Juan Meléndez Valdés, que fue el segundo fiscal, pasando por Leandro Fernández de Moratín, el autor del Sí de las niñas, que asistió a la ejecución de la mujer, de la víctima y de su amante, que fue el ejecutor. Sí, fue un caso muy sonado en la época, porque además tanto la víctima como su mujer eran personajes que formaban parte del tejido empresarial de la ciudad, de manera que sí. Así es. Que eches la vista atrás a la manera en la que se contaban entonces los crímenes, la manera en la que impactaban en la sociedad. De alguna forma es muy llamativo la atracción que tienen siempre los crímenes, ¿no? Para los ciudadanos, para los relatores de la época. Es que tenemos un magnetismo muy especial con esto, ¿no? Sin ninguna duda, Fernando. Además, claro, por un lado es evidente que este tipo de sucesos excitaban las bajas pasiones de la gente, no hay ninguna duda. Claro, los ingredientes de los casos, de los procesos, están bien claros, desde el interés por saber lo que ha sucedido, ¿no? Hasta los móviles, pasando por el cómo se llevaron a cabo estos crímenes. Todo eso es muy interesante, pero es que además yo creo que el interés por estos procesos y estas causas atañe también al afán de saber cómo funciona el aparato judicial, a conocer los entresijos de este tipo de cosas. También, en cierta manera, supone aprender cómo funcionan estos procesos, supone, defendernos a nosotros mismos, ¿no? No sé hasta qué punto, pues supone una manera de un aprendizaje, ¿no? Una suerte de admonición. En el caso del libro, de todas maneras, he intentado evitar esas bajas pasiones de las que hablábamos a la hora de abordar los crímenes. Por supuesto que se relatan estos, pero he procurado sobre todo ahondar en ellos y en lo que explican de la sociedad del momento, porque el crimen no deja de ser una suerte de retrato de un momento social y cultural muy determinado. Claro, de hecho, ahora al principio de la conversación hablabas de que esto es un poco el germen de lo que ahora llamamos true crime. Sí. Y yo quería preguntarte qué diferencias notaste entre cómo se narraban estos crímenes entre el siglo XVIII y XIX con cómo lo hacemos hoy en la era del true crime y en la que nos hemos lanzado a la sangre. Qué pregunta más interesante y más compleja también de responder, porque yo creo que hay similitudes, pero también diferencias. En primer lugar, el interés por este tipo de sucesos siempre ha estado presente. En los siglos XVI, XVII y XVIII había hojas volanderas, relaciones de sucesos en las que se narraban este tipo de acontecimientos, ¿no? También en los romances, en los pliegos de cordel, en los romances de Ciego estaban muy presentes, ¿no? Este tipo de relaciones. Luego en el 18 ya abundan los extractos de las memorias tribunales, ¿no? Donde se proporcionan compendios, sumarios de los procesos, y pasa a la prensa. Digamos que en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad y más concretamente con la Restauración, es cuando estalla el auge del fenómeno criminal, y estalla sobre todo por la prensa, ¿no? Algo que nos hace pensar en lo que sucede también hoy. Es sobre todo con el crimen de la calle de Fuencarral en 1888 cuando nos empezamos a aproximar a la manera de narrar el crimen de hoy. Antes había un cierto comedimiento por parte de los medios de prensa, pero en fin, también se deleitaban los periódicos con toda esta suerte de sucesos. Claro, porque yo he pensado mucho en el crimen de Alcácer, ¿no? Que dentro de los crímenes contemporáneos en España quizás sea el más sonado. Sí, de hecho, claro, pero tú fíjate qué interesante, Clara, es reparar también en que el crimen de Alcácer, y hay algún estudio sobre esto muy interesante, lo que hace es revelar aspectos de nuestra cultura que nos resultan muy incómodos, ¿no? Desde la manera en que ese crimen sirvió para disciplinar a las jóvenes, ¿verdad? Como una suerte de admonición, tened cuidado con lo que hacéis porque os pueden secuestrar y someter a todo tipo de sevicias, ¿verdad? Hasta, todas las tramas de conspiración, ¿verdad? Que hacen pensar en este
tipo de creencias, ¿no? Y lo mismo ocurre con los crímenes que abordo en el libro, que es que cada uno revela aspectos muy importantes de la sociedad de la época. En el caso que he mencionado, el del crimen del comerciante Castillo, por ejemplo, este caso me sirve para poner en cuestión el modelo de matrimonio ejemplar que se tenía en la época, el matrimonio ilustrado como pilar del Estado, ¿no? Como un pilar institucional. Las torturas, porque a los reos los sometieron a torturas, y cómo se está empezando a poner en cuestión ese método en la Europa de la época. En fin, hay muchos aspectos que se pueden abordar. En el primero de los casos, por ejemplo, el de un triple infanticidio, hablo de la esclavitud, que es un tema que ahora se está empezando a estudiar, ¿no? En el caso de Roma Santa, que era un asesino en serie, de la medicina forense, de las leyendas, de la superchería. Es decir, que cada uno de estos crímenes nos sirven para eso, para revelar los aspectos de la sociedad de la época, como también lo hizo el de Alcácer, ¿no? Y luego está luego está el ruido mediático, por supuesto, sí, que también dice mucho. ¿Por qué lo has acotado al 18 y al 19? Esto es muy interesante. Bueno, algún límite teníamos que ponernos, y es algo que hablé con mi editor, con Alfonso Castán. Decidí delimitar este periodo cronológico sobre todo por una cuestión práctica y porque pensé que quería remitirme sobre todo a los momentos en los que llega a su fin el antiguo régimen a finales del siglo XVIII en España, y a cómo se gesta todo el Estado liberal a lo largo del XIX, y cómo eso, de una manera u otra, tiene pues una repercusión muy evidente en cada uno de los casos que abordo y en la manera de narrar el crimen. Que ahora que pienso, algo que querría destacar también es que, aunque son 5 los casos en los que me centro, en realidad hay muchos más. El libro está concebido como una suerte de galería criminal, ¿no? Porque unos casos están conectados con otros e intento que haya un repertorio bastante amplio. De hecho, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención y que ahora, al hablar de Alcácer y de cómo ciertos crímenes disciplinan a la sociedad, y en este caso a las mujeres, durante todo el libro, y con independencia del progreso que vamos viendo, que comentabas de las torturas a los reos y cómo cambiamos cómo tratamos a los presos, muestras que hay una evidente doble vara de medir con respecto a las mujeres, ya sean víctimas o victimarias. Siempre son objeto de sospecha, de burla, de desprecio. ¿Era un objetivo de tu libro denunciar este sesgo de género y un poco las violencias que estamos acostumbradas a ver sobre las mujeres? Pues te voy a ser muy franca, Clara. Al principio no. Al principio mi objeto sobre todo era investigar, reconstruir estos crímenes y los subsiguientes procesos judiciales y la recepción que tuvieron, ¿verdad?, en el ámbito cultural, y estudiarlos, pero es que es inevitable. En el caso del crimen del comerciante Castillo, el que asestó 11 puñaladas a la víctima fue un joven llamado Santiago San Juan, pero en quien se cargaron las tintas, en la culpabilidad de quien se cargaron las tintas fue en la mujer, en María Vicenta Mendieta, y evidentemente hay una carga misógina muy importante. Y otro caso que también es muy evidente es el último, el del pintor hispano-filipino Juan Luna Novicio, que mató a su suegra y a su mujer. Bueno, es que ¿cómo no abordar aquí el sesgo de género? Si la prensa española, el crimen se cometió en París, pero tuvo una especial resonancia en la España finisecular. Si la prensa española desde el primer momento dejó bien claro que Juan Luna Novicio, el pintor famoso, había sido víctima de su mujer, es decir, él era un juguete de las circunstancias. Su mujer adúltera le había conducido al uxoricidio, ¿no? De manera que sí, que es evidente que había que tratar todos estos aspectos y este sesgo misógino y patriarcal, ¿no? Porque es que está impregnado ahí en la manera de juzgar desde el punto de vista judicial, pero también desde la opinión pública, ¿no? Así que sí. Porque ¿cómo son los perfiles de los asesinos? ¿Hay un perfil o son diferentes procedencias, diferentes situaciones? Es una pregunta también sobre la que podríamos estar hablando durante días. Ante todo, en el libro he intentado que haya unos perfiles variados. Para empezar, que la tipología de crímenes sea variopinta. Por eso tenemos infanticidios,
que es un tema especialmente duro. Tenemos también parricidios, tenemos a un asesino en serie, tenemos un triple homicidio que, aunque no sea lo habitual, fue cometido por una persona que estaba enferma. No es lo habitual que los enfermos mentales, ¿verdad?, asesinen, pero este caso me interesaba especialmente para relatar el panorama de la Barcelona de mediados de siglo también y el ascenso de la medicina forense. Y luego tenemos el uxoricidio, es decir, he procurado que haya un abanico diverso y variopinto de crímenes, y los perfiles son variados, Fernando, porque tan pronto tenemos, pues eso, a una instigadora de parricidio, que lo era, aunque luego fuera juzgada de una manera claramente sesgada, pero tenemos también a un asesino en serie que intentó convencer a los médicos de que él se transformaba en lobo y por eso mataba, pero en realidad no era así, él no tenía ninguna enfermedad mental, pasando por un uxoricida que mata desde la conciencia de que su esposa le pertenece y por eso tiene derecho a acabar con su vida, de manera que los perfiles son muy amplios. Y a mí me interesa mucho también, hablabas antes de París, que es una de las causas más célebres, y abres y cierras con una en Filipinas y con esa causa de París. Y también hablábamos un poco de la esclavitud, de cómo la esclavitud ha formado un poco nuestro país, la historia de nuestro país. Y me gustaría que me contases un poco si crees que en España somos conscientes como sociedad de nuestra responsabilidad histórica en el tráfico de seres humanos. España ha traficado con muchísimos seres humanos y varios de los crímenes están basados un poquito en eso. Por suerte es ahora cuando todos los proyectos que se han llevado a cabo en el seno de distintas universidades están empezando a salir a la luz. Hay proyectos de investigación que se han ocupado de estudiar la esclavitud, la esclavitud y su huella en la España actual. Porque evidentemente es un tráfico de personas que comienza ya con los Reyes Católicos, ni más ni menos. Y tal y como muestro en el libro, en el siglo XVIII uno podía pasear por Madrid, que era por aquel entonces un poblachón, ¿no?, de 200.000 almas, y podía encontrarse perfectamente con esclavos negros. Y parece que nos hemos olvidado de eso. Claro, esta cuestión está muy presente tanto en el caso de Romualdo Denis, que es el primero, un esclavo al que liberan, ¿verdad? Y al final acaba matando a 3 de sus hijos porque, según dice, son demasiado blancos. Y también está muy presente en el último de los casos porque Juan Luna Novicio podría ser, era un uxoricida de hecho, pero él mismo fue víctima de los prejuicios étnicos también, ¿no?, a causa de su ascendencia malaya y de haber nacido en Filipinas. A mí me gustaría mucho que este libro contribuyera también a toda esa bibliografía que está surgiendo ahora sobre la esclavitud, sobre España y la esclavitud. Y creo que en cierta manera lo consigue, porque el testimonio que tenemos de Romualdo Denis es muy valioso. Apenas se conservan testimonios de esclavos anteriores al siglo XIX. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De manera que creo que sí, que hace falta abundar más en estas cuestiones y seguir explorándolas. Pues estamos hablando con Rebeca Martín de Crímenes pregonados, las causas célebres españolas de los siglos XVIII y XIX, en la editorial Contraseña. Rebeca Martín, gracias en nombre de los oyentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando, Clara, ha sido un verdadero placer. El placer es nuestro. Un abrazo, Rebeca. Un abrazo.
Bueno, pues no íbamos a dejar de acercarnos al universo de los videojuegos llegados al viernes para ver un poquito pues títulos, descubrimientos o hacer reflexiones en torno al entretenimiento digital de la mano de algún oyente de la cafetera. Esta semana con el señor Bartu. Don Bartu, buenos días. Buenos días, Fer. Aquí estamos una semana más. Yo encantado de estar aquí como siempre. Pero vienes indignado. Yo, la verdad, porque me ha dicho Bartu, vamos a hablar de los anuncios que promocionan videojuegos, que os habréis encontrado alguna vez con ellos a través de YouTube, que son juegos truchos, que son juegos que son un cutrerío y que sin embargo te lo venden por los ojos. Yo te diré que creo que no me han aparecido nunca estos anuncios en YouTube. Sí que me saltan en Instagram de vez en cuando algunos que luego lees en los comentarios de la gente que dice, oye, ¿por qué ponéis unas imágenes que no se corresponden al videojuego, que no tienen nada que ver con esto, que tal, que no sé qué, que son mucho más caros? Pero me hablas de otro concepto, va un poco más allá esto, ¿no? Pues sí, pues gran afortunado eres, Fer, de que no te salgan tanto estos anuncios, porque a mí me tienen frito y yo no sé, es un poco como los mosquitos en verano. O sea, a mí los mosquitos siempre me pican en verano, pues los anuncios de estos juegos truchos, como yo digo, vamos, me salen a todas horas. Siempre que me meto en YouTube, en Instagram, donde sea, me persiguen a todas partes. Yo no los he visto, pero sí que es verdad que, bueno, también será tu algoritmo, también si te han saltado y en alguna ocasión has caído en la trampa. Lo que es verdad es que mucha gente cae en la trampa. Pero bueno, defínemelos un poco para que veamos qué es lo que anuncian, qué tipo de videojuegos te refieres. Pues este tipo de anuncios de videojuegos, que estoy seguro que a muchas y muchos oyentes de la cafetera también les habrán salido seguramente, básicamente son videojuegos que responden a nombres como por ejemplo Mafia City o Garden Escapes o Hero Wars o Last Fortress, y básicamente son juegos, pues normalmente que cuando ves los anuncios dices, un momento, esto es un juego de rol, es un RPG, es un juego de estrategia, es un juego de resolver puzzles, porque a veces ves, por ejemplo, que en un anuncio es un juego de resolver puzzles a través de quitar palanquitas, en otro es a través de, por ejemplo, coger objetos o cambiarlos de sitio o algo así. O sea, aquí ¿qué es lo que pasa? Y precisamente lo que tú dices, Fer, es cierto. O sea, mucha gente cuando ve este tipo de anuncios y luego accedes a la caja de comentarios de los vídeos de estos anuncios, pues ves a mucha gente diciendo, un momento, que esto es falso, lo que se promete aquí no tiene nada que ver con la realidad. Y es verdad, porque muchas veces si te llegas a descargar el juego que anuncian, cosa que no recomiendo porque normalmente vienen de empresas un poco dudosas, pues al final acabas viendo que suelen ser copias baratas de un Candy Crush o cosas similares. Mira, ahora que lo dices, sí que me han saltado alguna vez en Instagram. Me sale uno que dice, comprueba aquí tu índice de inteligencia, tu coeficiente de inteligencia. Tienes que unir estos puntos sin que se toquen. Y entonces te sale a lo mejor un triangulito con varios puntos de colores, aparentemente sencillo, y te dice, compra aquí el juego. Y tienes que conseguir encontrar, sin tocar la misma línea, conseguir encontrar la vía de escape, algo así. De ese tipo me han saltado varios, y estoy viendo entre los ejemplos que me envías que algunos, por ejemplo, son ese tipo de puzzle, ¿no? Pero me has dicho que hay varios títulos, por ejemplo, que tú has detectado, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces lo que ocurre en estos anuncios es lo que tú dices, que ves, por ejemplo, una especie de gameplay, de simulación de gameplay, en la cual vemos como una mano que va como tocando en los puntos de interacción del juego para resolver lo que está ocurriendo, y vemos que al final se acaba resolviendo mal, ¿no? Y es un poco tú como espectador, o sea, lo que pretende es crear como esa sensación de frustración, ¿no? A nivel intelectual, de decir, pero ¿por qué has movido esa palanca así? No tendrías que haberla movido, ¿no? Y eso, claro, es el trigger emocional que ellos te meten en este tipo de publicidad para que tú acabes picando y acabes clicando en el anuncio y descargándote el juego. Cosa que, repito, ya digo, que no se haga, porque normalmente también estos juegos, cuando los instalas e intentas jugar a ellos, normalmente son juegos, primero, con una interfaz horrible, y segundo, normalmente te acaban metiendo micropagos por todos lados por hacer cualquier cosa en el juego, con lo cual, de verdad, no recomiendo para nada que la gente se meta
a descargar esos juegos. Pasa un poco ahora, no sé si a ti te ha pasado, Fernando, que ahora, bueno, aparte de los anuncios de Antonio Lobato, el cual ya se ha convertido casi en un meme, pero también le está pasando ahora mucho con los anuncios de Temu, de la tienda, tienda total. Online china, que te salen estos anuncios tipo sketch que es en plan un poco, ¿no? Que tenemos los almacenes llenos de tablets gratuitas y la gente no las quiere. Bueno, ya os digo yo que las tablets no son gratuitas y que normalmente tienes que hacerte una cuenta y hacer algunas compras antes de que te den una tablet gratuita. O sea, que gratuita al 100% no es. Ah, amigo. Pues mira que está a punto yo de comprarme un kit de supervivencia con el que me han tentado. ¿Sabes? Pero es verdad, claro. El inspector Don Bartu, que lanza esta advertencia, es interesante porque muchos terminamos picando, pero me ha gustado cómo describías los mecanismos que activan. O sea, te provoca una cierta frustración porque cuando estás viendo el anuncio del videojuego dices, joder, pero si eso lo puedo resolver yo mucho mejor, pero qué memez. Y entonces ahí es cuando picas, cuando caes. Un poco de atraer la frustración, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho hay un vídeo que recomiendo ver en YouTube del youtuber Bitey Byte, un youtuber especializado en videojuegos que normalmente hace sus vídeos siempre en tono de humor, pero suele hacer análisis también muy interesantes sobre distintos aspectos del mundo de los videojuegos. Y de hecho dedicó un vídeo titulado Hablemos de la estafa de los anuncios falsos de videojuegos móviles. Un vídeo muy interesante, recomiendo verlo porque él aquí analiza este fenómeno a fondo y recomiendo su visionado porque de verdad puede dar muchas claves. Y de hecho, también, Fernando, pero quiero decir, hay una cosa que también quería traer porque, claro, mucha gente dirá, bueno, pero es que aún así a mí me gustaría jugar a este tipo de juegos que veo en estos anuncios. Pues quiero deciros, queridas y queridos oyentes, que alguien ha respondido a esa demanda. Y de hecho en Steam podemos encontrar un videojuego con un título bastante largo, por cierto. El título dice tal que así: hey, ¿quieres jugar a esos juegos, entre comillas, verdad? Pues aquí los tienes, veamos cómo los completas. El título es tal cual así. Bueno, el título original es en inglés, pero la traducción en español sería un poco esa. Y básicamente es un juego que, si no recuerdo mal, creo que cuesta como 10 euros. Y de hecho hay hasta una segunda parte, y básicamente es un juego que lo que hace es recopilar, tienes ahí como si fuera una especie de colección de minijuegos, todos esos juegos que ves en este tipo de anuncios, todos esos juegos de levantar palanquitas, de conducir a un personaje por un camino difícil, etcétera, etcétera. O sea que no os preocupéis que si tenéis esa frustración, en Steam podéis encontrar este juego, el cual no contiene ni micropagos ni leches, simplemente, bueno, que tiene este coste de 10 euros, ya digo, y así por lo menos os podéis quitar de encima esa frustración, si es que acaso la tenéis. Claro, pero está muy bien. Estoy viendo esto que decías de Bitey Byte, los videojuegos, el vídeo de YouTube. ¡Quiero jugar al puto LOL, coño! ¡Déjame ya en paz! Supongo que estaréis ya un poco hasta los cojones de ver publicidad de jueguitos de móviles en YouTube. Excepto que uséis Adblock, claro. Aunque si lo usáis ya sabéis que yo no gano un puto duro conmigo. O sea que hay que hablar mejor, Bitey Byte. Pero tiene toda la razón. O sea, la gente está desesperada con este asunto, con este rollo. Y puedes caer en la trampa con estos falsos anuncios y terminar pagando por un montón de pequeñas cosas que se te colocan ahí a través de la descarga, ¿no? Pero, pues muy fuerte. Te agradezco mucho la advertencia. Permaneceremos atentos, estaremos despiertos ante estas cosas. Por cierto, se ha oído por ahí unos gemidos. Es uno de estos juegos. No os penséis que estaba yo aquí viendo páginas indiscretas a esta hora. Es que hay uno de los juegos que me has hablado, sabes, que tenía de fondo. Además eran una pareja de ancianos. No sé si es el Fortress Games o el Last Fortress Game, uno de estos. Y entonces cuando le da a cliquear ha empezado a hacer cosas muy, muy extrañas. Sí, uno de los triggers que utilizan muchas veces estos juegos es el rollo, los triggers de tipo sexual. Sí. O sea que también mucho bikini estoy viendo mucho bikini. Y los Fortress estos que eran juegos tipo zombie, de hecho solían presentar como sketches o escenas absurdas con mujeres bastante atractivas interactuando con zombies, lo cual era una cosa muy bizarra, la verdad.
Claro, total. Bueno, señor Don Bartu, gracias. Muy curioso, muy interesante. Estaremos atentos. A sus pies, don Fer, y también a toda la audiencia cafetera. Y de nuevo, cuidadito, mucho cuidadito con estos anuncios. Tengan cuidado ahí fuera. Gracias, Bartu.